sonido. Ahí está. ¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes, pues, parte de un testimonio de vida, un llamado de parte de Dios. Y hoy tengo el gusto de presentar, pues, a un gran amigo, a un gran hermano en Cristo y también ahora familia, a mi querido hermano Iván. Sí, amén. Iván Aguilera Renteral, quien tengo el honor de tener aquí en mi casa hoy, aquí en Jalapa, Veracruz. Y la verdad me siento pues muy contento de tenerlo aquí con nosotros, hermano, a usted, a mi hermana Rosy, su esposa, a Ivanita. Y bueno, extrañamos a los que no pudieron venir hoy, mi hermana Sofía también. Y pues mi hermano Iván es una persona que cuando la conocí hace en el 2012 y ya a partir del 2013 con más continuidad en la iglesia Loma de los Pichones. Algunos de ustedes saben que ahí tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios por casi 4 años. El Señor me llevó ahí a ese lugar a estar predicando su palabra. Y la verdad que pues fue una bendición ese tiempo que pude estar ahí, ese tiempo que pude pues disfrutar con cada uno de mis hermanos, sí, mi hermano Marino, amén, amén. Sí, el hermano Esteban, la hermana Florinda también, una gran mujer de Dios también, le mandamos un saludo desde aquí, y a todos y cada uno de mis hermanos, la hermana Mago Brito, su esposo José, pero también especial aquí a mi hermano Iván, su mamá, la hermana Sofía, su tío Maximino, que siempre estaba ahí fielmente llevando los alimentos, decía él, para su pastor. Y bueno, pues no quiero comerme todo el tiempo, quiero darle espacio también a mi hermano esta noche, de que pueda saludarlos. Y como les decía, él está hoy de visita aquí con nosotros, ya casi en unos momentos también por regresar a Veracruz, porque tiene que regresar a hacer su trabajo y estar allá. Pero bueno, es un gusto, hermano, tenerlo por acá. Bueno, gracias. Sí, gusta presentarse. Ahora sí que gracias por por la participación que me está dando, ¿va? Mire, amigos, mis hermanos, el hermano Álvaro, pues ha sido un gran ejemplo a seguir, ¿va? Como vemos un hombre comprometido al servicio, primeramente al Señor, ¿va? Como es un hombre también, pues un buen esposo, un buen padre. Yo lo veo o nos vemos como hermanos de sangre, porque desde que él llegó allá a nuestra comunidad, pues se comportó a la altura, va, un buen pastor, un buen siervo, y pues bueno, hasta el día de hoy nos vemos como familia, somos familia ya por parte de su esposa, pero pues aquí estamos. Y me dice que ahora sí que me agarró aquí un poquito sin saber, pero gloria a Dios, y espero que este sea de bendición para ustedes. Pues no los conozco a muchos de ustedes, ¿va? Porque son partes de en el Face, sus amigos o sus compañeros, pero pues aquí estamos, y yo con un poquito de frío porque venimos de allá del trópico, de allá de la costa, y allá hace mucho calor, pero aquí estamos, y que sea de bendición, y es de bendición para mi vida. Y yo creo que el hermano quiere hacerme llorar aquí, porque siempre que hablo con respecto a mi salvación, a mi conversión, siempre me da eso, porque recordamos cómo de dónde nos sacó el Señor. Pero pues es un gusto que a pesar de que no nos vemos, pero sabemos que son gente que ustedes también apoyan a mi hermano. ¿Sí, amén? Sí, así es, hermano. Y algo interesante que mencionó ahorita mi hermano Iván es esa parte. ¿De dónde nos sacó el Señor, hermano? Yo creo que siempre, ahora que estamos leyendo el Antiguo Testamento y he tenido la oportunidad de compartir con el pastor Toño Carballo, y siempre el Señor recordaba a su pueblo esa parte. ¿De dónde te he sacado? Recuerda de dónde te traje. Recuerda que eras esclavo en Egipto. Recuerda que eras servidumbre en Egipto. Y eso es algo que no debemos olvidar, los que hemos sido rescatados del pecado, de la inmundicia. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Y yo creo que si Dios nos ha sacado de cualquier lugar de pecado, yo creo que no queremos volver atrás. Porque Él claramente dice que el que ha puesto la mano en el arado y mira para atrás, pues no es apto, ¿verdad? No es apto para el reino de Dios. Y hermano Iván, ¿por qué no nos cuentas un poco de, pues, cómo fue tu nacimiento en Cristo, tu nueva vida en Cristo, cómo Dios te rescató a ti, amén, y te trajo a ser parte ahora del reino de Dios? Amén. Mis hermanos, como les comenté hace ratito,
esto siempre me llega bastante porque es algo que cuando el Señor nos llama es algo personal, es algo tan grande que no cualquier persona lo ha vivido, pero le hago la invitación que usted ponga atención y vaya también a su Biblia. Yo vengo de allá de Veracruz, pertenezco a la misión Pacto de Dios y no somos muchos, pero pues ahí tenemos a mi hermano como pastor, al hermano Amado y nuestro hermano Alfonso, otro de los pastores, mi hermano Ismael como maestro también ahí en la congregación. Y bueno, desde allá pertenecemos a esa pequeña congregación, pero sabemos que es un remanente también de parte del pueblo de Dios. Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestros hermanos, pues también puedo hablar la palabra del Señor. ¿Sí, amigo? Así es, y que cada vez que voy por allá no me puedo escapar de los hermanos. Sí, el hermano es bien recibido allá y lo quieren mucho mis hermanos. Cuando lo conocieron el primer día que predicó, ¿cómo? El hermano predica así de bien, así el hermano es muy utilizado. Mis hermanos, amigos, si usted ve las prédicas del hermano o no las ha visto, le invito, vea las prédicas del hermano, no porque está aquí conmigo, pero yo siempre lo recomiendo mucho allá con mis amigos, mis compañeros en el trabajo, porque son unas enseñanzas hermosas lo que hace el hermano, cómo lo utiliza el Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu para predicar la palabra. No se anda con rodeos. ¿Sí, amén? Amén, así es, hermano, pues para eso nos llamó Dios, ¿verdad? Para predicar su palabra fielmente. Y también a eso vino mi hermano, realmente a eso vino, porque quería que grabáramos unas predicaciones acerca de Apocalipsis y ya las terminamos de grabar. Las estaremos compartiendo después por el YouTube también y por Facebook. Pero ha sido de mucha bendición, la verdad, yo me gozo porque ver su vida transformada, ver cómo Dios lo ha usado y saber que no es perfecto, es algo que siempre hemos mencionado, no somos perfectos, no somos dioses, no queremos ocupar el lugar de Dios, somos siervos, somos llamados a predicar el reino venidero, el reino del Señor, y eso es lo que hacemos, y eso es lo que mi hermano Iván y yo hacemos fielmente, y la verdad me gozo por ese desempeño, ese desarrollo que ha tenido en Cristo. Así que, hermano, pues compártanos cómo el Señor lo ha rescatado. Sí, gracias por el tiempo, tal vez va a ser un poquito corto porque no es mucho, pero mis hermanos, yo como pequeño, un niño, llegamos a conocer al Señor. Yo tenía como unos 7, 8 años cuando un hermano y su esposa, el hermano Delfino Cabrera, un gran siervo de Dios, llegaron a la comunidad allá donde nosotros vivimos, Loma de los Pichones, y empezaron a predicar el evangelio, y nosotros como niños empezamos a crecer en ese camino. Así es. Un camino hermoso para nosotros como niños, pero aún cuando crece uno, cuando llegamos a tener una cierta edad, 16, 15 años, no sé, a pesar de tener conocimiento, hace falta dar ese paso, ese paso de obediencia, ese paso de conversión al Señor Jesucristo. Cuando el Señor toca nuestros corazones y empezamos una nueva vida en Cristo. Podemos conocer mucho, pero si no damos ese paso, no hay ese toque de perfección del Señor para una persona que no es perfecto, entonces cuando empezamos una nueva vida en Cristo hermosa. Bueno, yo era un joven, me fui a los Estados Unidos y allá pues no asistí a ninguna iglesia, y yo simplemente, pues yo soy cristiano, pero muchas veces mis hechos no hablaban de ser cristiano. Pero bueno, empecé a tener cierto contacto con más personas que no eran cristianos, mundanos, se tomaban mucho, hasta se drogaban, y yo gracias a Dios siempre el Señor me guardó, siempre nunca obtuve un vicio de eso, también gracias a Dios mi madre, mi tío, que como mi padre, nunca me enseñaron eso, al contrario, siempre me prohibieron todas esas cosas. Pero llegó el tiempo, regresé después de casi 3 años, y yo fui a visitar a mi hermano pastor Delfino, y yo le dije que quería ser bautizado. ¿Cómo ve mi hermano? Fui bautizado, bueno, y todavía no aceptaba al Señor todavía como Salvador. Imagínate. Pero yo sabía lo bueno y lo malo. Yo sabía que el Señor me está viendo desde allá donde está. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Me bauticé. Y como obediencia, pero hacía falta eso, hacía falta ese arrepentimiento sincero y genuino para empezar en Cristo. Y llegó el tiempo que yo seguía haciendo algunas cosas que no eran buenas o algunas cosas malas, ¿verdad? Seguimos en pecado. Luego, como dice por ahí, demonios remojados. Sí. Bueno, disculpe que me ría, mi hermano, pero pues la alegría que sentimos, también la alegría de estar aquí en la casa de mi hermana, de mi hermano. Mi hermano, y llegó el pastor Álvaro como bendición a la Loma de los Pichones, que fíjese, Loma de los Pichones es un lugar duro, donde no quieren nada con el cristianismo. Pero ahí llegó mi hermano a predicar. Ahí llegó, ¿por qué? Porque mi hermano Delfino pues era ya grande de edad y salió. Amén. Y que bueno, ya está en la presencia del Señor al día de hoy, ¿verdad? Pero llegó mi hermano y predicó, y un día mi mamá siempre me hablaba y me decía,
busca del Señor, siempre las madres, y más ella que es cristiana ya de tiempo, siempre hablándome, ¿va? Siempre hablándome, y yo decía, mamá, por favor, ora por mi amigo porque yo sé que a ti te escucha Dios. ¿Va? Sabemos que a los hijos de Dios se escucha, pero yo que ando en lo malo o que ando haciendo cosas que no le agradan a Dios, tal vez no me escuche. Y bueno, y un día dice, vamos a la iglesia, y fuimos, y mi hermano pastor, yo hasta como que se sorprendí, siempre uno piensa o ve a los pastores como ya viejitos, ¿no? Sí. Pero cuando vemos a un joven de mi edad y todo predicando y así de duro, entonces, bueno, el cristianismo no solamente es para los viejitos, y si me alargo, mi hermano me dice, no, el cristianismo es para todos. Y fíjese lo que predicó, mi hermano, si me pongo a llorar porque el Señor me toca mi vida, ¿verdad? Toca mi corazón. Pues continúa usted, ¿verdad? En Isaías 6, lea su Biblia, abra su Biblia, no la tenga guardada. Dice, es que yo la traigo en mi teléfono. ¿Y cuándo la abres? ¿Cada qué tiempo la abres? Bueno, en lo personal, luego a veces no leemos mucho, ¿verdad? No leemos mucho, ¿por qué? Porque por el trabajo, lo que sea. Pero lo bueno es que tenemos la palabra de Dios todavía. Y fíjese lo que predicó en Isaías 6. Váyase a ese versículo, Isaías 6, y puede leerlo todo. Yo solamente le voy a leer lo que yo escuché ese día. Esa palabra a través de un siervo, a través de una persona, la palabra de Dios. Fíjese lo que dice. Y disculpen un poco la garganta, pero pues aquí se siente un poquito más frío, ¿va? Se acostumbra uno con el tiempo, hermano. Dice en el 5, ¡ay de mí! Que soy muerto, dice Isaías. ¿Qué dice Efesios? Lo mismo, que somos muertos en delito de pecado. Y ahí me cayó el 20, que soy un muerto. ¿Y qué va a pasar? Un amigo, un compañero de trabajo, mi hermano, yo trabajo en los camiones ahí en Veracruz, y mi amigo se mató. Y yo digo, bueno, ¿y si hubiera sido yo? Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Dónde voy a dar? Así y esa pregunta me la hacía, hermano, y créame que me remordía. Y luego decía yo, ¿y yo por qué no le prediqué? Porque no soy cristiano. Entonces, a partir de esa predicación de Isaías, que dice, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, eso era yo, grosero, se me hacía fácil gritar, ofender. Un hombre de pecado, mi hermano, yo no le puedo decir cómo, porque tal vez usted lo sea igual. Dice, de labios inmundos, habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, que se drogaban, que se fumaban, borrachos, en medio de ellos, y en vez de hacer ahora sí que una luz, alguien que les hablara, era igual que ellos, pero también en pecado. Dice, has visto mis ojos al rey, han visto mis ojos al rey. Isaías vio al Señor, dice, aún siendo pecador. Y yo en ese momento, yo vi al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está aquí en su palabra. Si usted no lo cree, abra su palabra y con humildad lea los versículos de la Biblia, los capítulos, y se va a dar cuenta que ve al Señor ahí. Bueno, dice, Jehová de los ejércitos, y volví en el 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Mis hermanos, el carbón encendido no se espera como Isaías, que va a venir un ángel y le va a quemar los labios. Aquí está el carbón encendido. Esta palabra nos muestra qué tan pecadores somos, qué tan desagradables de Dios somos. No qué tan buenos, qué tan desagradables somos para Dios. Aquí está el carbón encendido. Y eso fue lo que ese ángel, en ese momento, esa palabra vino. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con las tenazas y tocando con él sobre mi boca. Y dije, aquí toco tus labios y quitada tu culpa y limpio tus pecados. Fíjese lo hermoso. ¿Dónde están mis pecados? ¿Dónde quedaron? El Señor los limpió. Lo que dice Miqueas, que 7:18 dice que son sepultados en lo más profundo de la mar. Así es. Y usted puede obtener algún regalo más grande que eso, ¿no es verdad? El que el Señor quite su culpa, el que el Señor justifique sus pecados. Aquí está. Entonces yo cuando sentí eso, pues hasta la fecha yo lo leo o luego lo comparto y me pongo a llorar, mis hermanos, porque es algo hermoso de cómo el Señor nos borra todos esos pecados que yo ya traía de tiempo atrás y que me hacían alejarme del Señor. Y ya le termino con esto. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Es lo que yo decía, ¿por qué yo no le prediqué a mi amigo que se mató? Porque yo no estaba preparado, yo no estaba ni siquiera haciendo lo que, ahora sí que buscando al Señor, ¿verdad? Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno,
empezamos a partir de ahí, no una vida perfecta, ¿va? Pero poco a poco creciendo en el cristianismo, siendo, ahora sí que tratando de ser fieles al Señor, y ahí con mi esposa, con mi madre, fuimos avanzando en el camino del Señor. Ahorita ya tenemos hijos y gloria a Dios, y seguimos. Por ahí tenemos el canal de YouTube Sacerdotes de Cristo, y ahí hemos tratado de enseñar con respecto a la palabra. Y mis hermanos, tal vez sea un poco largo el testimonio, pero fue esa forma en como yo me convertí al Señor. Amén, hermano. Es que bueno, ¿no? Que el Señor te hizo recapacitar, entender que estabas mal, que estabas pues volviendo atrás, como dices, amén, ¿no? Te habías alejado, y Dios usa a cualquiera para predicar su palabra y hacernos volver y entender los errores que estamos cometiendo, y a través de su Espíritu Santo redarguirnos. Y algo importante, hermano, ahora en tu vida, ¿no? Cómo Dios te ha dado ese crecimiento espiritual a través del estudio de la palabra, del conocimiento y el empeño que has puesto, ¿no? En conocerlo más, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Tal como se lo dijo a Josué, Josué fue capacitado, fue entrenado por Moisés, pero llegó el momento en que Moisés tuvo que morir. Lo estudiamos hoy en la mañana con el pastor Toño. Murió, el pueblo guardó el luto, pero ya llegó el momento en que el Señor dice: ya, se acabó el tiempo de luto, y ahora es tiempo que te levantes, Moisés, y este pueblo tiene que seguir adelante, tiene que marchar. Y esa es la parte y la tarea fundamental, que nosotros estamos obligados a preparar hombres y mujeres para este camino, para el camino de Dios, para el camino de la evangelización, del alcance de las personas, porque eso es lo que Dios quiere, alcanzar y tocar tu vida y transformarla, como lo hizo en la vida de nuestro hermano Iván. Sí, nuestro hermano Iván, no, como él dice, su vida no era un ejemplo a seguir, al contrario, él estaba en el mundo, y hasta que Dios le hizo entender de nuevo, como lo hizo con Isaías. Isaías vivía una vida alejada de Dios, y es más, Isaías se sentía bien. Isaías sentía que era mejor que todos, porque Isaías, si leemos el capítulo 5, él veía a los demás como pecadores. Hay de aquellos que amontonan casas, hay de aquellos que hacen esto, hay de aquellos que hacen iniquidades, hay de aquellos, y todo el tiempo hay de aquellos. Juzgaba, miraba mal a los demás. Pero hasta que Dios lo confrontó un día y tuvo la bendición de entrar a la presencia de Dios, y entonces pudo ver cara a cara la santidad de Dios, la gloria de Dios, y eso no lo podemos ver en un libro de ciencias, no lo podemos ver en un libro de matemáticas, lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos este espejo, hermano, entonces Dios nos confronta. Pero también nos confronta siempre y cuando estamos dispuestos a oír y a obedecer a Dios. Si tú estás dispuesto y vienes al Señor en humildad para que Dios te hable, para que Dios te confronte, déjame decirte, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que es la que te discierne cuando te habla. Y eso hizo con Isaías. Y ahí claramente lo dice, que él vio, dice: y yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 3 veces Santo, Jehová de los ejércitos, el gran Dios todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, en la casa se llenó de humo. Entonces fue cuando Isaías pudo ver la santidad de Dios. Y entonces pudo decir: ay de mí, que soy pecador, que soy hombre de labios impuros. Hermano, pero necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios. Así es. Necesitamos compararnos a Jesús. Cuando tú te comparas a tu vecino, cuando tú te comparas a tu amigo, cuando tú te comparas a aquel que está en la cárcel, a aquel que está en AA, tú te vas a ver mejor. Si nosotros nos comparamos con las demás personas, pues claro que vamos a ser siempre mejores, porque así somos. Pero cuando Dios te dice: ahora vete a la palabra y vete en ese espejo, allí, entonces cuando dice: ay de mí, Señor. Y es cuando decimos: no queremos. Sí. Porque ahí cuando duele. Topamos con pared. Así es ahí cuando agarras y te das duro en la cabeza y dices: ¿cómo puede ser posible? Pero tienes 2 opciones: o reconocer que estamos mal, o darle la espalda a Dios y seguir como estábamos, alejados de Dios en el mundo.
Entonces, eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar, hermano, que nosotros tenemos que decidir día con día qué hacer con ese llamado personal que Dios está haciendo a nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo en tu vida, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho, te ha hecho recapacitar, te hizo entender. Eso fue en enero del 2013, lo recuerdo bien, vívidamente, cuando entraste y llegaste ahí con la hermana Sofía al servicio, y pues yo no lo conocía, la hermana hablaba de él, y ahí fue cuando lo vi por primera vez, y de ahí para acá el hermano Iván ha sido una bendición, al igual que su esposa, su hija, y han podido ver la mano de Dios, ¿verdad? En medio de todo esto. Si contáramos testimonios, híjole, Dios ha sido maravilloso, hermano. Pero algo que Dios hizo en tu vida después de todo este proceso, hermano, Dios te fue ahora pues usando, y sé que pues estás enseñando la palabra de Dios. Ahora lo hacías allá en la iglesia, y algo que siempre he tenido es que me gusta darles la oportunidad a los hermanos de participar, de poder enseñar, de poder tener pues una participación para ir descubriendo sus dones y talentos. Y me acuerdo que casi todos participaban enseñando los miércoles o a veces en la escuela dominical. Pero mi hermano Iván pues le echó ganas, ¿verdad? Y ahora ellos están sirviendo en Veracruz. Ya no les fue posible seguir yendo hasta la Loma de los Pichones, allá en la iglesia. Pero ahora en Veracruz están ellos sirviendo ahí en la iglesia Pacto de Dios. Y qué es lo que ahora Dios pues está haciendo en su vida en el ministerio, hermano. Cómo Dios lo ha llamado. Porque aquí vemos a Isaías cuando el Señor le llama, y entonces dice que el Señor le limpió con carbón, ¿verdad? Encendido, vino a su vida a través de la palabra, lo confrontó, lo hizo recapacitar, él entendió, se volvió a Dios, y entonces el Señor le dice, ¿quién irá? Sí, ¿Quién va a ir? Heme aquí, dice. Isaías, heme aquí, dice. Sí. Aquí estoy, Señor. Pues, Envíame a mí, hermano. Y eso yo creo que fue lo que pasó en su vida, ¿no? Porque realmente ver el cambio y cómo Dios lo ha usado, y cómo predica también la palabra, enseña con esa pasión, ese deseo de que la gente sea su vida transformada. Yo creo que eso solamente lo puede hacer Dios en nosotros, hermano. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Mi hermano Álvaro, mis amigos que ven estos videos, el Señor nos llama, ¿verdad? Y nosotros tenemos que responder con un sí. Amén. Y lo hicimos. Cuando Sí. usted me dio la primera vez la oportunidad ya, hablé, no recuerdo la cita, pero es cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos y al final son de muerte. Así es. Y lo hice así bastante nervioso, ¿no? Y después fue que del arrebatamiento, cuando yo empecé a oír lo que es con respecto a la profecía, me di cuenta que dentro de las iglesias hace falta mucha enseñanza. Bueno, no mucho, en algunos lugares Claro, sí lo hace, ¿no? claro. Enseñanza con respecto a lo que viene para la humanidad. Y el Señor me empezó a mover ahí, ¿verdad? Porque es el Señor el que nos mueve. Nosotros Así no es. podemos hacer nada sin Él. Él le dio la visión, ¿no? Fíjense, mi hermano, que yo cuando empecé ahí en la iglesia Pacto de Dios, ahí el hermano Amado, su hijo Ismael, siempre nos dieron la oportunidad, siempre nos dieron la oportunidad, hermana, prepárese para que predique, y yo como que con temor, ¿no? Siempre Claro. aquello, porque el hablar la palabra de Dios no es fácil. Así El hablar es. la palabra de Dios no cualquiera lo puede hacer. Bueno, nos preparamos y empezamos, ¿verdad? Y miren, hermanos, les voy a decir algo. Yo en lo personal, mi familia, mi esposa, yo, hemos visto los milagros aquí. Los milagros de parte de Dios los hemos visto aquí. Así es. Pero también las pruebas, también las luchas. En mi vida, cuando empezamos a predicar, empezaron las luchas duras. Así Problemas es. en el matrimonio. No somos perfectos, somos un poquito pesados, pero el Señor nos ha ido cambiando, ¿va? Gloria a Dios porque el Señor nos ha ido cambiando. No teníamos hijos, tuvimos la primera, bueno, el primero se perdió a mi esposa, demoramos Y eso a los 10 años, 10 años, ¿no? 10 años, lo perdió de meses, por negligencia de uno, del médico, lo que sea, se perdió. El Señor nos empezó a mover ahí, ¿va? Así A ver qué hacemos. Seguimos adelante. Después tuvimos a la pequeña, a la más grandecita que hoy tenemos, y luego dice, lo tienes todo ya, ¿no? Pero ¿qué pasó? Sigues trabajando. Y mis hermanos, usted conoce mi familia, tuvimos a la segunda niña que se llama Alejandra, y ella nos salió enferma, bueno, no enferma, sino con síndrome, y ahí nos pegó durísimo. Así Pero es. sabemos que fue Dios el que permitió aquello para que nos demos cuenta de lo que está pasando en el mundo, de lo que muchas personas viven. El Señor nos tocó esa parte de ahí, y al día de hoy yo
yo en lo personal, y sé que mi esposa también, le damos gracias a Dios por enviarnos a esa niña. Amén. Y seguimos en el Evangelio y Dios luego nos dio el pequeño, el varoncito. Y mis hermanos, ha sido hermoso porque como usted lo sabe, y mis hermanos que nos ven, les digo sinceramente, yo he visto los milagros de Dios aquí directamente, claritos, que ha sido la mano de Dios que nos está moviendo. Así Y empecé es. a predicar como, bueno, no predicar sino enseñar, ¿va? Porque no somos muy expertos en esto, en el Apocalipsis, porque ese llamado o ese impulso me lo dio el Señor para hablar con respecto al Apocalipsis, porque muchas personas o se confunden o no lo leen, algunas hasta miedo les da, y entonces empezamos a hablar con respecto a eso, y les repito, tenemos el canal en YouTube Sacerdotes de Cristo, y es casi pura profecía lo que estamos hablando ahí. Y bueno, yo pienso que el Señor es el que nos manda, me mandó a hacer eso, me mandó a hacer esa obra, y me puso pues no problemas, sino esas pruebas o esas luchas, pero no para que me debilitara, yo así lo sentí, sino para que me fuera haciendo más fuerte en su palabra. Así es. Las pruebas, hermano, nunca van a faltar. Es una mentira de que muchos piensan que venir a Cristo, que tener una relación con Cristo, un encuentro con Él, todo será a partir de ese momento color de rosa. Desafortunadamente no es así. El enemigo, que es el diablo, nos va a poner pruebas, nos va a poner esos Amén. tropiezos para que entonces nosotros dudemos de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, y nos desviemos de seguir su llamamiento santo. Y una de las cosas que vivimos, hermano, y que Dios me permitió siempre estar con ustedes, fue esa parte, ¿no? Mi hermana pues quería embarazarse, no podía tener hijos, ya 10 años de casados, Sí, amén. y ellos están jóvenes todavía el hermano es 2 años menor que yo, 1 año. Un año. Pero me acuerdo que cuando la hermana quedó embarazada pues perdió a su primer bebé, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues fue algo que Dios así lo permitió. Al momento fue un poco duro para ellos aceptarlo, fue un poco difícil, y tuve que hablar con ellos y recordar que Dios está en control. Y bueno, posteriormente pues te toca, te pega en tu fe. Y yo les decía, hermanos, tengan ánimo, Dios va a tomar el control, Dios está mostrando algo, Dios les va a enseñar algo más grande. El doctor le decía a la hermana que ya no se iba a volver a embarazar, que ya Sí, no amén. iba a poder tener hijos. Y recuerdo que en la iglesia celebramos el 10 de mayo, en el 2013. Así es. Y la hermana se quedó sentada, todas las mujeres, las mamás pasaron al frente, íbamos a orar por ellas. Tuvimos un convivio ese día y me acuerdo que la hermana fue la única que se quedó sentada ahí en su silla, con una mirada triste. Amén. Así es. Y le digo, hermana, pase adelante, crea por fe que usted va a ser madre. Al mes y medio, ¿no? Regresa la hermana, creo, y con la noticia de que estaba embarazada. Sí, amén. Y eso nos llenó de alegría y quizás nos hizo llorar en esos momentos con la noticia, porque cuando la ciencia dice que no puede, que no se va a poder, Dios dice lo contrario. Así es. Porque no se cumple la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Y cuando Dios ve tu fidelidad, cuando Dios ve tu disposición de amarle, de seguirle, de servirle, Dios también es fiel. Ahora, esto no quiere decir que favor con favor se paga. Dios no obra de esa manera. Y gracias a Dios, ahí estaba Ivanita ahora ya 6 años. 6 años, acaba de cumplir el 9 de enero. Y después viene la segunda y viene el tercero. Y decía el hermano, pues ahora que vengan los que vengan, ¿no? Sí, no, que mi esposo no quiso más. Que sea bendición, dice, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Y qué pasa, hermanos? Dios es bueno. Dios es grande. Dios es poderoso, hermano. Y si lo hizo con Sara, la esposa de Zacarías, y lo hizo con la esposa de Abraham, pues hermano, Él tiene poder para hacerlo. Aleluya. Pero hay que creerle a Dios con fe. Hay que creerle y hay que servir a Dios. Y eso es lo que mi hermano ha estado haciendo, hermano, sirviendo al Señor. Y es algo que aquí encontramos claramente Isaías confrontado con su pecado, con su condición espiritual, cuando él solo veía el pecado de los demás, y ahora Dios le habla a él y le dice, mírame a mí que soy santo. Y cuando nosotros vemos nuestra condición espiritual a través de la palabra de Dios, que dice que cuando todos pecaron, todos están separados de Dios, cuando vemos Isaías 59 verso 2, que dice que vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres, imagínate, hay una separación.
Pero Dios tiene algo más grande y dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos a nosotros para que tuviéramos una relación nuevamente con Él y lo conociéramos. De eso se trata la vida eterna. Juan 17:3 dice claramente ahí, y esta es la verdadera vida eterna. No, la vida eterna no es que te vas a ir a pasar la eternidad en el cielo con Dios. No, 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 no. La vida eterna es que lo conozcas aquí, que empieces a tener un encuentro con Él, un conocimiento de la palabra, a enamorarte de Él a través de Jesucristo. Y entonces un día llegarás al Padre por ese camino que es Jesucristo. Y eso es lo que Dios ha hecho en su vida y ha hecho en mi vida. Como les decía, no somos mejores que usted. También Dios tuvo que confrontarnos con nuestra condición espiritual y recordarnos de dónde Dios nos había sacado, de la inmundicia, del pecado. De ahí Dios nos sacó y nos ha transformado, nos ha lavado, nos ha rescatado, nos ha hecho una nueva criatura. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos, hermano Iván, Sí. nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Y ahora sí dice el Señor, a ver Isaías, ahora necesito que vayas. ¿Y qué dice Isaías? Pues heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a ir a predicar tu palabra a las naciones. Hermano y amigo, lo volvemos a recalcar nuevamente aquí. Dios te salva con un propósito, de hacerte un embajador de Él, un representante de Él en todo lugar, en todo el mundo, como Él lo ha dicho en Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Imagínate, Dios me permitió a mí llegar a los Estados Unidos en el 2006 y conocerlo y regresar en el 2012 para predicar su palabra acá. Lo mismo que Dios me permitió allá prepararme, conocerlo, estudiar y aún predicar su palabra. Y ahora el Señor me dice, regresa a los tuyos, a tu tierra, a tu parentela y háblales de Cristo. Háblales acerca del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y eso es lo que hacemos nuestro hermano y yo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Usarte. Pero estarás dispuesto a decir como Isaías, heme aquí. Porque hay una gran necesidad. La necesidad más grande que tiene el mundo ahorita no es la pandemia, porque necesidad ha habido siempre. Hay gente que se está muriendo de hambre, hay gente que está muriendo de diferentes circunstancias. Así que la necesidad más grande no es esto que estamos viendo. Es de reconocer que hay una contaminación en el ser humano que se llama pecado. Y a raíz y causa de ese pecado, nosotros estamos alejados de Dios. Y necesitamos entender esa parte. Necesitamos entender, yo necesito ser salvo por la gracia y misericordia de Cristo. No por obras, hermano. ¿Sí? Porque el hecho de que tú ibas a la iglesia, el hecho de que tu mamá, tu hermana, tu hermano, perdón, que incluso tu hermano Saúl estaban chicos cuando empezaron a ir allá a la iglesia con el pastor Delfino. Y se bautizaron, como dice, pero llegó en su tiempo en que Dios le habló y lo confrontó. Entonces, querido amigo, querido hermano, este es un gran pasaje porque realmente aquí vemos a Dios cara a cara, a través de su palabra lo podemos ver y podemos ver cómo Dios nos está hablando y cómo Dios quiere usarnos. ¿Cómo pues la gente va a invocar? ¿Cómo pues la gente va a creer en Jesucristo si nosotros no vamos? Si nosotros no tomamos la decisión de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tú tienes que ser un instrumento para Dios. Tu iglesia, dentro de tu iglesia local, tienes que ser un instrumento para Dios. ¿Cómo pues vamos a ir a Jerusalén? Déjame decirte que la gente está pensando que Jerusalén es tener que ir allá donde nació Jesús para ir a predicar el Evangelio, hermano Iván. Nuestro Jerusalén, hermano, mi familia, es nuestra familia. Mi gente, mis amigos. Porque Jesús vino, a los suyos vino. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio Jerusalén, son los nuestros. Y después nuestra Judea, son los que están alrededor de nosotros. Y después nuestra Samaria son con las personas que convivimos más allá, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Y los confines de la tierra es cuando Dios te da la oportunidad de viajar a diferentes lugares, a diferentes países, o quizás vas de un estado a otro, y Dios te da la oportunidad de compartir el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer, querido amigo. Cristo está pronto a venir. Cristo está pronto a regresar por su iglesia, pero una iglesia viva, una iglesia transformada,
una iglesia que está llena del Espíritu Santo y del poder de Dios, una iglesia que está haciendo la obra de Cristo. Yo creo, hermano, que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo para reflexionar en qué hemos fallado contra Dios, en qué hemos pecado contra Dios, que ha permitido estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Así que, mi querido amigo y hermano, si tú te has alejado del Señor, si tú le has dado la espalda y te has regresado al mundo, ahora es tiempo para decir: Señor, yo quiero volver a tu redil, como el hijo pródigo, ¿verdad? Sí, sí. Regresar al Señor. ¿Y qué reconoció el hijo pródigo, hermano? Cuando estaba ya comiéndolo, queriendo comerse hasta el desperdicio que le daban a los animales, a los cerdos. ¿Y qué recordó? Que en la casa de su padre. Sí. Reconoció una de las cosas importantes, que ofendió a su papá, Así es. que dejó lo bueno por lo malo. Así es. Caminos de que nos parecen de vida, pero al final son de muerte. ¿Sí, amén? Así es, eso es cierto. Y él reflexionó en esa condición en la que había caído ahora, alejado de Dios, alejado de la casa de su padre, y dice: volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón al Señor porque lo he ofendido, y me haré un jornalero de él, pero que quiero estar de nuevo en su presencia. Y él regresó, y miren la misericordia de Dios, lo recibió con los brazos abiertos, hermano. Amén. El Señor no te cerró las puertas cuando decidiste regresar de nuevo a su redil. Al contrario, el Señor abrió sus brazos con brazos de amor y te recibió de nuevo, al tal grado que el Señor te está usando para predicar la palabra, para enseñarla, y eso es lo que Dios hace en nosotros. Dice Así que es amplio para perdonar. Así es. Sí, amén. Entonces tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea por delante. Primeramente es entender para qué Dios me ha salvado, para qué Dios me ha llamado. Dios no nos ha llamado para ser campeones bancas, para ver quién llega más temprano o quién se va más tarde. Dios no está llamado para eso. Dios te ha llamado para servir. Tenemos un cuerpo y es el cuerpo de Cristo, y todo el cuerpo, aunque tiene diferentes funciones, el ojo, la mano, los pies, todo, déjame decirte que no deja de pertenecer a un solo cuerpo. Así que todos tenemos que servir en este cuerpo de Cristo. No dudes en volver al Señor. No dudes en decir: Señor, heme aquí, úsame, envíame, ayúdame a prepararme, ayúdame, recuérdame como a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y eso es lo que mi hermano ha hecho. No se ha apartado de su boca este libro de la ley, ni de día ni de noche. Amén. A pesar de que yo tuve que salir después de casi 4 años de la iglesia de ahí en Loma de los Pichones, la iglesia Nazaret, él siguió y ahora está ahí en Veracruz. Y como decíamos, ¿no? Cada vez que voy no me puedo escapar de estar ahí predicando. Sí. Igual pasa cuando voy a mi pueblo allá a Otatitlán con el pastor Pedro y el hermano Roberto, que incluso también escucharon su testimonio de conversión. Dios me dio la oportunidad de llevarlo a los pies de Cristo. 2 años orando por él, 2 años compartiendo por él, hermano. Usted recuerda, pues en la iglesia sí, orábamos por él, tuvo la oportunidad de conocerlo. Y también vino en una ocasión aquí a Jalapa, a la casa de ustedes, y también compartió su testimonio, ¿no? Cómo Dios lo había rescatado, cómo ahora él estaba compartiendo el evangelio, está predicando, está cantando, después de ser una persona tímida, que para que hablara, híjole, era un poco difícil. Y ahora usted lo ve y no hay quien lo pare, no hay quien lo calle. El gozo del Señor, ¿no? De compartir esas buenas nuevas y la urgencia que hay de compartir el evangelio. Así que, amigo, involúcrate en tu iglesia, involúcrate con tu pastor, sirve, apóyale en la enseñanza, en el cuidado, hasta en la limpieza, en barrer, en todo debemos servir, hermanos. Yo recuerdo, hermano, que, y usted lo vio, ahí en la iglesia, chapeando, arrancando hierba, pintando, hermanos, todos tenemos que servir de una manera, ¿sí? Entonces, la verdad, no hay nada maravilloso, no hay nada más hermoso que decir: ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Aleluya. Así es. Eso es lo más maravilloso, hermano. Que Gálatas 2:20 se haga una realidad en nuestras vidas. La gran comisión tenemos que hacerla todos. Que el Señor nos envíe a compartir su palabra, a que la gente desee ese pan de vida que es Jesucristo. En Juan 6:35 Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y qué hermoso es poder comer ese pan de vida, donde no volveré a tener más hambre, que es Jesucristo. Él nos dice claramente en Juan 8,
ahí en Juan 8, verso 12. Yo soy, dice Jesús, la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Y eso es lo que Dios nos ofrece, hermano. Luz en nuestras vidas. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos en pecado, en oscuridad, en tinieblas, Él nos ha hecho brillar. Nos ha dado la luz de Cristo en nuestros corazones para que brillemos en este mundo, para que la gente pueda ver esa luz que es Cristo en nosotros. Jesús nos sigue invitando a creer en ese gran yo soy. En Juan 10:9 el Señor dice que Él es la puerta, la puerta de las ovejas. En Juan 10:11 dice que Él es el buen pastor. Y si Él es el buen pastor, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Amén. Sigue a Jesús. En Juan 14:6 el Señor te está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy, dice el Señor. En Juan 15 del 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera. Y el que vive apegado a esa vid verdadera lleva muchos, pero mucho fruto. Y en Juan 11:25 el Señor nos dice claramente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y por eso estamos vivos hoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Porque hemos creído en ese gran yo soy. En ese Dios santo, santo, santo. En ese Dios de la palabra, en ese Dios trino. Así que, hermano Iván, la verdad me siento muy contento, muy gozoso de tenerte aquí en nuestro hogar y poder compartir contigo los alimentos y poder compartir este mensaje con nuestros hermanos. Y bueno, no se había dado la oportunidad, no lo habíamos hecho a pesar de que nos hemos visto en otros momentos, en otras ocasiones en Veracruz. Pero bueno, aquí estamos ahora con este propósito y pues a seguir adelante, hermano, no a volver atrás. Amén. A seguir enfrentando los retos, las pruebas en el Señor, que el Señor nos va a seguir dando esa fortaleza. Y lo único que tenemos que hacer es lo que el Señor dijo a su pueblo Israel: oye, Israel, a Jehová tu Dios. Así que, hermanos, pues gloria a Dios por su vida, gloria a Dios porque pues sigamos firmes compartiendo la palabra a donde Dios nos quiera llevar, hermanos, no importa. ¿Algunas últimas palabras que quiera decir, hermano? Pues mis hermanos, el Señor es claro, ¿va? La palabra de Dios no se anda con rodeos. Nos pregunta o nos muestra dónde estamos parados. ¿Dónde está parado usted? ¿En qué lugar está parado? ¿En que es el Señor Jesucristo o fuera? ¿En la oscuridad o en la luz? Mis hermanos, el hermano Pastor Álvaro ha sido de bendición para nuestras vidas. Sería extenso esto lo que podemos hablar, ¿va? Como el Señor nos los ha puesto para ayuda. Pero vean sus predicaciones, síganlo aquí en el Face, comparta, porque esta palabra es para salvación, no porque Él la dé a Él, sino porque viene de parte de Dios. ¿Dónde está usted parado? Acuérdese de esa palabra. ¿Qué está haciendo? Ya obedeció al Señor. La voz de Dios está aquí. No espere ir a alguna iglesia o templo allá arriba de un cerro para escuchar la voz de Dios. Abra su Biblia y Dios le hablará. Mis hermanos, hemos pasado por cosas duras o difíciles en el servicio, ¿va? Pruebas, luchas, pero ha sido lo más hermoso que hemos obtenido en esta vida. Usted puede tener riquezas, casas, autos, no sé, dinero en el banco, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Busca del Señor. En Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Lo quiso conmigo y yo fui el que decidí abrir. ¿Por qué? Porque a nadie obliga. Yo estoy a la puerta y llamo, dice, y el que abre la puerta, el que abre, y yo entraré y cenaré con él. Ponga atención en lo que dice la palabra de Dios, pero por eso tiene usted que abrirla. Gracias a mi amigo y a mi hermano por la invitación, por ahora sí que me agarró sin saber qué íbamos a hacer, pero gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y el Señor viene pronto. Que no se le olvide que Cristo viene ya. Estamos en los últimos días. La pandemia, mis amigos, mis hermanos, no es nada, Lo que se le viene al mundo, lo que se le viene a las personas que se han hecho rebeldes a Dios, va a ser lo más duro que puede vivir. Pues gracias y espero que esta palabra, mi testimonio ahora sí que ha sido pocas palabras, sea de bendición para su vida, así como
como para mí fue de bendición hacer este video con mi hermano. Amén. Sí, mi hermano, pues gracias hermanos, a Dios por su vida. Un saludo especial a todos los que nos están mirando y eso queremos, que esto sea para animarnos, para recapacitar de nuevo, para despertar si es que estamos durmiéndonos, como dicen en nuestros laureles, y reflexionar en lo que Dios está queriendo decirnos a nosotros. Un saludo por ahí a nuestro pastor Gregorio Sogman, allá a la iglesia La Roca. Un saludo a mis hermanos por ahí, al hermano Carmelo, una bendición, a la hermana Norma, su hermana Rosa Marina, también una gran mujer de Dios, yo la aprecio mucho, a su familia, y siempre orando por ellos. Siempre me da un gusto saludarles, al pastor Benjamín Cotó, también a su esposa Mary, y ahora pues también un gran siervo de Dios ahí en Lawrence, Carolina del Sur, al pastor Germán también, una bendición, el pastor Gary Morrison, y bueno, hermanos, tantos siervos de Dios que el Señor ha usado pues en mi caminar con el Señor. La verdad ha sido de mucha bendición, y pues desde aquí les mandamos un saludo hasta allá, hasta los Estados Unidos, y de igual manera a todos y cada uno de los pastores de aquí también de Jalapa, del estado de Veracruz, al pastor Francisco Guzmán también, un gran varón de Dios, y a la iglesia Cristo Llama también, saludos, bendiciones. Y bueno, pues seguimos adelante, seguimos dando testimonio de lo que Dios sigue haciendo. No somos eternos en esta vida, la vida se nos puede ir en cualquier momento, pero sabemos que no importa, porque como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Así que no importa cuando el Señor diga, nos estamos felices de irnos. Yo la verdad, yo lo he dicho y lo digo, si el Señor hoy nos llamara a su presencia, pues gloria a Dios. O sea, no importa si de algo nos tenemos que morir, si no es de coronavirus, será de otra cosa, hasta saliendo a la calle con una caída se puede uno morir. Y entonces lo importante es esa parte, es a dónde voy a pasar la eternidad, a dónde me voy a ir después de la muerte. Así que les invitamos y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos concede. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque nos permites compartir nuestro testimonio, parte de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida del hermano Iván, por su familia, por sus hijos. Gracias por su mamá, Señor, que ha sido una mujer valiente, una mujer esforzada, una mujer que ha sabido, Señor, guiar la vida de sus hijos, Señor, y ahora la vida de sus nietos. De igual manera, Señor, bendice la iglesia Pacto de Dios, al pastor también, Señor, un saludo para él, su hijo Ismael. Padre, también mandamos un saludo al hermano Alfonso y cada uno de los miembros de ahí, Señor. Y gracias por las oportunidades que nos das de poder seguir compartiendo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre en toda la tierra, Padre, y en Cristo Jesús te damos gracias y bendice, Señor, bendice a tu pueblo, Padre, y oramos por los que están enfermos. Claro que sí, Señor, oramos por los que están pasando esta situación, por la economía de las personas que están batallando también, Señor, proveerles lo necesario, guárdales, Señor, en este tiempo de frío también aquí en Jalapa, la gente que se queda en las calles, que están ahí, niños, Señor, es tremendo lo que estamos viviendo, Padre, pero toma el control, acobíjalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues por ahí de nuevo saludos, hermanito Víctor también, que siempre fielmente nos está escuchando, Víctor Landeros, y por ahí está Mayra también, un saludo. Y bueno, pues saludos a todos, hermano, no queremos estar olvidando nombres porque luego es difícil, pero que Dios me los bendiga. Suscríbase al canal de mi hermano, se llama Pastor Álvaro Jerónimo, pero también no se olvide el canal en YouTube, se llama Sacerdote de Cristo, Apocalipsis 1:6. Suscríbase, y pues si le gustan los videos denle like, y si les gustan más pues compártelos. Ahí estamos tratando de servir al Señor tal vez no es mucho, pero lo importante es que hablamos su palabra. Así es, no tanto los likes como que los compartan y los escuchen, ¿verdad? Así es, la mayor responsabilidad de todos. Así que bendiciones, saludos y un fuerte abrazo. Amén.